hacíamos hacíamos un reloj de arena. Primer generación era gran positivo. Segunda generación era gran positivo y gran negativo. Tercera generación eran gran negativos y cuarta generación era gran negativos y pseudomonas. Bueno, nosotros estamos en la tercera generación. Entonces, ¿cuáles son las cefalosporinas de tercera generación? Son muchas, pero la que tenemos en México es la ceftriaxona. La ceftriaxona va a cubrirme a los gram negativos. ¿Qué gram negativos son los que yo voy a sospechar, por ejemplo? Bueno, el ejemplo clásico del gram negativo que se puede sospechar, tenemos a la Klebsiella, tenemos a la Mycoplasma, etc. ¿Ok? Ahí empezamos a cubrir los gram negativos. Combinamos el beta-lactámico con cualquiera de estos dos, o un macrólido o una fluoroquinolona. ¿Cuál es el que siempre vamos a preferir primero? El macrólido. ¿Y cuál es el que preferimos? La clari. ¿Ok? Entonces, tratamiento intrahospitalario es beta-lactámico más uno de cualquiera de estos. Uno nada más. El tratamiento hospitalario es un tratamiento con 2 medicamentos. La diapositiva pasada era de tratamiento ambulatorio, ¿verdad? O sea, no en la casa. Exactamente, tratamiento ambulatorio, lo mandamos a la casa. El tratamiento ambulatorio es solamente un medicamento, el que preferimos, macrólidos. Muy bien. CUR 65 de 1, un medicamento. CUR 65 de 2, dos medicamentos. CUR 65 de 3, vamos a dar un beta-lactámico. Solamente que este beta-lactámico que vamos a dar ya no es un beta-lactámico de tercera generación, una cefalosporina de tercera generación, sino que es uno que ya va contra la pseudomona. ¿Ok? ¿El macrólido intrahospitalario es oral? No. No preferimos utilizar los macrólidos orales en el ambiente intrahospitalario. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos medicamentos orales siempre vamos a depender de la biodisponibilidad. ¿Por qué? Porque tanto medicamento que nosotros hacemos que el paciente tome, cierta porción va a llegar solamente a la vía donde quiero que haga su efecto. Siempre cuando estamos o tenemos la opción de darle el tratamiento inyectable intrahospitalariamente a los pacientes, preferimos brincarnos la biodisponibilidad e irnos directo al tratamiento IV. ¿Ok? Entonces, intrahospitalario va a ser IV. Muy bien. Ahora, cuando tengamos un CUR 65 de 3 para arriba, cambiamos el beta-lactámico y lo cambiamos a ceftazidima. Ceftazidima va contra gram negativos y va contra pseudomona. Y agregamos un macrólido o una fluoroquinolona respiratoria. ¿Qué es lo que preferimos? El macrólido. Entonces, piensa en esto. Cubro gram negativos con la ceftazidima. Cubro pseudomona con la ceftazidima. Cubro gram positivos con el macrólido. ¿Vale? Muy bien. Ese es el CUR 65 de 3. ¿Y dónde damos este tratamiento? El tratamiento se va a dar en cuidados intensivos. Ahora, en el caso del tratamiento intrahospitalario, vamos a ver cuál va a ser la reposición de oxígeno que le vamos a dar. ¿Cuándo le vamos a dar reposición de oxígeno a los pacientes? La reposición de oxígeno se va a dar cuando tenga menos de 90 de saturación de oxígeno demostrado por pulsioximetría. Solamente allí vamos a darle tratamiento con oxígeno. ¿Por qué? El oxígeno, cuando no está indicado, incrementa la mortalidad de los pacientes. El oxígeno, cuando no está indicado, puede aumentar la mortalidad de los pacientes. ¿Por qué?
Porque provoca resequedad de la vía aérea y esta resequedad puede provocar una infección sobreocupacional. ¿Ok? Sobreocupada. ¿Cómo vamos a iniciar la ventilación? Primero comenzamos por las puntas nasales. Si el paciente no sube arriba de 90, nos pasamos a la ventilación con mascarilla. Si el paciente no sube de 90, nos pasamos entonces no a la ventilación mecánica. ¿Ok? De la mascarilla no sigue la ventilación mecánica. De la mascarilla sigue mascarilla con reservorio, mascarilla con reservorio. Y ahora sí, de la mascarilla reservorio pasamos a ventilación mecánica. Muy bien. ¿Durante cuánto tiempo voy a dar el tratamiento? ¿Durante cuánto tiempo voy a dar el tratamiento? Durante 5 días y que al menos 2 días el paciente esté asintomático. Achis, a ver cómo. Ahí te va. Para yo quitar el tratamiento antibiótico en una neumonía, necesito cumplir con regla A y necesito cumplir con regla B. ¿Ok? Necesito cumplir con la regla A. ¿Qué es una mascarilla con reservorio? Es una mascarilla que tiene acoplado una bolsa de cierre hermético. Esta bolsa de cierre hermético va a ser el reservorio y va a ser un reservorio de oxígeno. ¿Ok? Muy bien. Ahora, de nada. Ok. Vamos a ver cómo cumplir la regla A y cómo cumplir la regla B. ¿De acuerdo? Lunes, martes, miércoles, jueves, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Ok? Bueno, mi paciente tuvo el día 1 de antibiótico el lunes, el día 2 el martes, 3, 4 y 5. El día 1 mi paciente estuvo sintomático. El día 2 estuvo sintomático. El día 3 estuvo sintomático. El día 4 no estuvo sintomático. Y el día 5 no estuvo sintomático. Para yo quitar el tratamiento tengo que cumplir con la norma A y tengo que cumplir con la norma B. La norma A, ¿qué dice? Tienen que ser 5 días. Y la norma B, ¿qué dice? Tienen que ser 2 días asintomático. Entonces, si el tratamiento comenzó el lunes y el viernes cumplo los 5 días, ya cumplí con la A. Ahora, ¿mi paciente lleva 2 días asintomático? Sí, sí lleva 2 días asintomático. Entonces, a mi paciente, como ya cumplí con la A y ya cumplí con la B, le puedo quitar el tratamiento antibiótico. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasaría si el día 1 mi paciente tuvo síntomas? ¿Qué onda, Frida? Bueno, no sé si lo vas a explicar, pero los 2 días asintomático es después del tratamiento o antes. Exacto, es lo que quiero explicar precisamente. ¿Ok? Ahí va para allá. Mira. Día 1, mi paciente síntomas. Día 2, mi paciente síntomas. 3, el día 4 mi paciente ya no tiene síntomas, pero el día 5 sí tuvo síntomas. Entonces le tengo que dar más medicamento. Día 6 el paciente no tuvo síntomas. Domingo, lunes, martes otra vez. El día 6 el paciente no tuvo síntomas. El día 7 mi paciente no tuvo síntomas. Muy bien, vamos a ver. En el día 7 se cumplió la regla de que tienen que ser al menos 5 días. Sí, hasta me pasé, llegué a 7 días. ¿Se cumplió la regla de que mi paciente lleva 2 días asintomático? Sí. Entonces,
ya puedo quitarle el medicamento. Oye, ¿qué pasaría si el día 7 el paciente vuelve a tener síntomas? Empiezo a contar. Otra vez. Día 8, día 9. ¿En el día 8 tuvo síntomas? Sí. Digo, no. ¿En el día 8 tuvo síntomas? No. ¿En el día 9 tuvo síntomas? No. Ok. Ya cumplí con los 5 y ya cumplí con los 2 días asintomático. ¿Ok? ¿Qué es lo que siempre nos hace extender el tratamiento? Lo que siempre nos hace extender el tratamiento es que el paciente no alcanza los 2 días asintomático. Si tú ya pasaste los 5 días de tratamiento, ya se lo puedes quitar. Nada más espérate a que cumplas los 2 días asintomáticos. ¿Ok? Cumple los 5 y aguántate a ver que el paciente tenga 2 días asintomático. ¿Son 2 días seguidos? Sí, tienen que ser 2 días seguidos. ¿Ok? Tienen que ser 2 días seguidos asintomático. Si el paciente te presenta síntomas, ¿solo es para intrahospitalario? No. Es para los dos. Es para los dos. Muchachos, a los pacientes con neumonía aquí en la comunidad, con CUR 65 de 1, le damos medicamento antibiótico y le damos una cita de seguimiento. En la cita de seguimiento yo tengo que ver si el paciente se le quitó ya los síntomas. ¿Al cuánto tiempo le doy la cita? A los 5 días. Si empezó el lunes, se lo doy el viernes. Si empezó el martes, se lo doy al siguiente lunes. ¿Ok? Le doy la cita a los 5 días. Si el paciente volvió, ya cumplió el medicamento, pero sigue con síntomas, le sigo dando medicamento. ¿Ok? Las neumonías necesitamos cumplir con los 2 días asintomático para poder quitar el tratamiento. ¿Queda claro? Y esto aplica para intrahospitalarios y aplica para ambulatorios. Muy bien. Entonces, para el paciente que no responde adecuadamente, al tratamiento, cuando tenemos a un paciente con una neumonía que no responde al tratamiento, muy seguramente estamos ante una neumonía adquirida en la comunidad de tipo atípica, porque son las que suelen no responder al tratamiento. En este caso tenemos que hacerle el estudio microbiológico, ¿ok? ¿Para qué? Para ver cuál es el agente contra el que es sensible, lo que sea que traiga mi paciente. ¿De acuerdo? Se tiene que hacer la TAC de tórax, se puede hacer la toracocentesis. Oye, ¿en qué casos hago toracocentesis? ¿Qué es la toracocentesis? Ir a picar la pleura. ¿En qué casos hago toracocentesis? En el caso de que tenga un derrame. ¿Cómo se llaman los derrames asociados a neumonía? ¿Derrames? Paraneumónicos. Paraneumónicos. Exactamente. Hasta 1/3 de los pacientes los presenta. Muy bien. Respuesta inadecuada. Le hago el estudio microbiológico y le hago el TAC de tórax. Si veo que el paciente trae derrame, le hago toracocentesis. La broncoscopía. ¿Cuándo se hace broncoscopía? Regularmente se va a hacer cuando sospecho yo de que la neumonía que trae mi paciente es TB. ¿Ok? Es tuberculosis. De ahí en fuera regularmente no tomamos biopsias por una neumonía. ¿Ok? No es lo normal. Súper. Ahora, vamos a ver qué es un MERS. ¿Ok? ¿Qué es un MERS? MERS es una palabra en inglés para hablar de meticilina resistant staphylococcus. ¿Ok? Es la meticilina resistant staphylococcus. Es un estafilococo resistente a meticilina. Ustedes ya llevaron farma y se acordarán de que la meticilina es un antibiótico que no puedo utilizar en personas. ¿Por qué? Porque es muy tóxico. Pero la meticilina me permite predecir si es un Staphylococcus aureus que resiste el tratamiento o que no resiste el tratamiento. Cuando resulta ser que es resistente a la meticilina, entonces voy a estar ante un Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Lo que significa que es un Staphylococcus aureus que no va a responder al tratamiento de primera elección. Si el Staphylococcus aureus es un coco
beta hemolítico gram positivo en racimo de uva, el tratamiento va a ser coco gram positivo, beta hemolítico. Para un Staphylococcus aureus, el tratamiento de primera elección sería una penicilina, ¿ok? Sin embargo, en estos casos, el Staphylococcus aureus no responde a la penicilina por ser un MERS. ¿Qué tratamiento le doy a los que no responden a MERS? Les doy vancomicina, ¿ok? A los MERS les doy vancomicina. Y si resulta ser que es un neumococo resistente, el tratamiento va a ser con vancomicina o con linezolid, ¿ok? El linezolid, muchachos, las personas que tienen cédula profesional de médico general no lo pueden recetar, ¿ok? El linezolid solamente lo pueden recetar neumólogos y los infectólogos. Una aplicación de linezolid vale 25,000 pesos, ¿ok? Una aplicación, y el paciente ocupa como 4. Entonces, vancomicina y linezolid. ¿En qué casos vamos a tener un coco resistente? Vamos a tener un coco resistente en aquellos que resisten el uso de beta-lactámicos o en el caso de los neumococos adquiridos en el hospital, ¿ok? Y con esto ya terminamos. Las neumonías. Antes de pasar al intervencionismo en neumología, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Pudiera regresarle tantito a la diapo antepasada? Antepasada. No, la del tratamiento. Sí, gracias. De nada. Muchachos, ahorita vamos a ver cuáles son las implicaciones del derrame paraneumónico, ¿ok? Pero lo vamos a ver hasta que veamos intervencionismo. ¿Puedes poner la última diapo? Ahí les va. Es esta, la Staphylococcus aureus methicillin resistant y el neumococo resistente al tratamiento. Miren, esto no pasa en todos los hospitales. Sin embargo, el servicio de neumología del HU no solamente acredita a neumólogos, también acredita a intervencionistas. Por lo tanto, les incluyen estos temas en el temario. Y estamos hablando de el intervencionismo en neumología. Intervencionismo es hacerle procedimientos a los pacientes, ¿ok? El intervencionismo es hacerle procedimientos a los pacientes. ¿Qué procedimientos son los que vamos a aprender? Aquí vamos a aprender el derrame pleural, el neumotórax espontáneo, el absceso pulmonar, la bronquiectasia y agrego un quinto, la atelectasia. ¿Ok? Esos son los intervencionismos en neumología que tenemos que aprendernos. ¿De acuerdo? Vamos a ver el primero. El primero que tenemos que ver es déjame pasar. Ahí está. El primero que vamos a ver es el derrame pleural. Fíjate. El derrame pleural tiene muchos tipos. Tenemos muchos tipos de derrames pleurales. Tenemos el derrame pleural asociado a cáncer, tenemos el derrame pleural asociado a infecciones, tenemos el derrame pleural asociado a síndrome nefrótico. Tenemos muchos tipos de derrames pleurales, ¿ok? A grosso modo, y solamente por explicar algo de la fisiología, cuando yo tengo aquí el pulmón, ¿ok? Aquí tengo el pulmón, recubriendo a vamos a tener a la pleura. El que está pegado al pulmón es la pleura parietal, perdón, es la pleura visceral. Y el que no está pegado al pulmón es la pleura parietal. Bueno.
Entre la pleura parietal y la pleura visceral, este espacio interpleural va a contener un líquido, ¿ok? A ver, dijo Este visceral el líquido pulmón. es el líquido El doctor dijo visceral a costillas. pleural. El líquido pleural es un líquido Yo lo busqué bastante central. rico en Confía en el doctor. fosfolípidos. El fosfolípido le ayuda a hacer una función de surfactante. ¿Ok? Le ayuda a cumplir la función de surfactante. ¿Para qué quiero yo la función de surfactante? Bueno, imagínate, ¿en qué preferirías tú inflar el pulmón? ¿Sobre una superficie que está engrasada o sobre una superficie áspera? Obviamente, si yo inflo el globo en una superficie áspera, el globo se va a lastimar, se va a raspar, a lo mejor se explota. Si yo inflo el globo sobre una superficie engrasada, o sea, con aceite, el globo se va a inflar normalmente, se va a resbalar. Bueno, el surfactante que contiene el líquido pleural está rico en fosfolípidos, y estos fosfolípidos permiten que se disminuya O sea, sí sabía de que la víscera la el tensión La víscera, o sea, literal. de la insuflación. ¿Ok? Cuando yo inflo el pulmón, tengo que vencer una tensión que está dada por la presión intratorácica. El surfactante me ayuda a que sea más fácil vencer esta tensión. ¿De acuerdo? Muy bien. Así como existen los diferentes tipos de presiones en el líquido intersticial y en el líquido intravascular, también pasa lo mismo aquí. La presión de sacar agua hacia el espacio es la presión hidrostática. ¿Qué quiere la presión hidrostática siempre? Sacar agua. ¿Cuál es la presión de meter el agua hacia el líquido vascular? La presión oncótica. ¿Ok? Tenemos el derrame pleural cuando disminuye la oncótica e incrementa la hidrostática. La hidrostática saca agua, la oncótica evita esta salida de agua. Muy bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un derrame pleural? El diagnóstico se hace clínico más imagen. Me atrevería a decir, muchachos, que el diagnóstico del derrame pleural es 50-50. ¿Ok? 50-50. Tú lo tienes que sospechar por clínica y lo compruebas por imagen. ¿Ok? Lo tienes que sospechar por clínica y lo compruebas por imagen. ¿Cómo se llama el síndrome pleuropulmonar? ¿Cómo se llama el síndrome pleuropulmonar que me provoca el derrame pleural? ¿Te acuerdas de las notas extra que te estoy pidiendo que hagas? Que te dije que era una hoja aparte. Bueno, dentro de esas notas que tiene una hoja aparte, pon ahora derrame pleural. ¿Ok? El siguiente síndrome pleuropulmonar que vamos a aprendernos es el derrame pleural. ¿Ok? Aquí tengo el pulmón. Y aquí tengo la pleura. ¿Ok? Y el líquido se encuentra entre el pulmón y la pleura. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que le vamos a estudiar al derrame pleural? Le vamos a estudiar lo mismo. Frémito. Percusión. Y auscultación. ¿Ok? Vamos a checarle las mismas tres cosas. Vamos a comenzar. Muchachos, el sonido se origina en los pulmones. ¿Ok? Cuando yo le pongo al paciente la mano en la espalda y le pido que me diga la palabra 33,
El sonido viaja por aire y choca en esta pared. ¿Se acuerdan que les dije que el sonido viajaba más rápido a través del agua? Bueno, aquí no pasa eso. ¿Por qué? Si el agua estuviera dentro del pulmón, el sonido viajaba en friega, porque está dentro del pulmón. Aquí el agua no está dentro del pulmón. El agua no está dentro del pulmón. El agua está en el espacio pleural. Aquí el agua forma un efecto de pared. Efecto de pared o efecto de barrera. Entonces, el sonido se origina en el pulmón y va a rebotar en la pared. ¿Ok? El sonido va a rebotar en la pared. Entonces, ¿cómo va a estar el sonido? El frémito. ¿Aumentado, normal o disminuido? Por efecto de pared o efecto de barrera, el sonido va a estar. ¿Alguien quiere adivinar? O bueno, no adivinar, usar la lógica. Disminuido. Exactamente. El frémito va a estar disminuido. ¿Por qué? Por efecto de pared o efecto de barrera. Perfecto. Oye, a la percusión. A la percusión yo voy a escuchar que la pleura está con agua. Yo voy a escuchar que la pleura está con agua. ¿La percusión sería claro pulmonar o la percusión sería mate? Si está ocupado con agua, la percusión sería, vamos a ver, mate, ¿ok? Escucho matidez. El de Cars, ¿qué tiene que ver? Muchachos, piensa en esto. Aquí el paciente está sentado, ¿ok? Aquí el paciente está sentado. Pero ¿y si el paciente se acostara? El agua no seguiría aquí, el agua seguiría para acá, ¿verdad que sí? Cuando el paciente se acuesta, el agua del derrame pleural se mueve. ¿Cómo se llama a la matidez que cuando el paciente está sentado está presente y cuando el paciente se acuesta desaparece? ¿Matidez qué? Matidez cambiante. ¿Ok? Es la matidez cambiante. Cuando el paciente está sentado, la matidez aparece. Cuando el paciente se acuesta, la matidez desaparece. ¿Ok? Matidez cambiante. ¿Por qué pasa eso? Porque el líquido se mueve a lo largo de toda la pleura. Muy bien. A la auscultación. Si yo pongo aquí el estetoscopio, ¿se va a escuchar el pulmón? ¿O el efecto de barrera me va a impedir escuchar el pulmón? ¿Cómo va a estar la auscultación? ¿Normal, disminuido o aumentada? ¿Qué les dice la lógica? Si yo pongo el estetoscopio en la espalda del paciente y hay un efecto de barrera, la auscultación va a estar exactamente. La auscultación está disminuida. ¿Ok? Existe un cuarto parámetro que se llama hemitórax. Hemitórax. El hemitórax es si el pulmón está desplazado o no está desplazado. ¿Ok? Nosotros 2 estudiamos segundos de hemitórax para ver si el pulmón está desplazado o no está desplazado. Cuando nosotros tenemos presencia de fíjate, toda esta agua. Cuando yo tengo presencia de déjame cambio de color, derrame pleural masivo, cuando yo tengo presencia de un derrame pleural masivo, lo más probable es que se trata de un derrame pleural de origen oncológico. Es que sí, eso no, Los no se derrames puede mostrar. pleurales que son causados por cáncer son derrames pleurales masivos. Entonces, muchachos, yo tengo mucha agua en un pulmón. Por eso los Dime, dental que no les pueden hacer nada. El hemitórax se va a desplazar
hacia el lado del pulmón enfermo, Porque si o el tu- hemitórax si se tu prueba desplazaría es hacia que el un lado del examen pulmón sano. impasable, Si aquí tengo un chingo de no agua, tienes pruebas. ¿para dónde se va el Tú no desplazamiento? puedes decir, o sea, es que ¿Para el lado sano este o examen para el lado nadie enfermo? puede haber sacado un Hacia el 100 lado porque tú no sano. puedes hacer un examen así. Hay un Es como la lógica del desplazamiento, vato de Pato que sacó hay un 52 y luego 94 y lo querían traer y no pudieron desplazamiento porque su lógica no es que alguien bajo hacia subió. el lado Por eso la del 100 no la pueden tocar. sano. ¿Ok? Este es el síndrome Sabemos pleuropulmonar cómo comprobarlo. de derrame A menos que haya pleural. enseñara que lo tenía, ¿no? ¿Queda claro? Por más promedio bajo que sea, con que saque todo el promedio, Este es el todas las síndrome preguntas del derrame correctas, pleural. y los de arriba no le puedes demostrar nada. ¿Alguna duda acerca de este síndrome? Tú no puedes decir es que ya no pudo haber sacado un 100, Bueno. que todos lo saben. Voy a borrar en 3, 2, ahora. ¿Qué es lo que tenemos Lo único que nosotros? pueden hacer es que ¿Qué es lo que como esos tenemos tenían nosotros en el la síndrome de clave derrame mal, pleural? que se dieron cuenta Primero, que recuperaron tal cual la clave mal, En el Aún así derrame no pleural, puedes. ¿no? No, el agua no se encuentra en el pulmón. El agua se encuentra en la pleura. no puedes ¿ok? demostrar porque cómo sabes que no se equivocaron y ya. Para evaluar el hemitórax, ¿es con la tráquea? Exactamente. Exactamente. Lo único es como que Tomamos llevarlos una de cámara, radiografía su del celular, tórax o sea, y vemos si está con la desviada la lista, No tráquea. les puedes quitar el Perfecto. celular, Muy bien. agarrarlos estudiando el examen, por ejemplo. Ahora, pero no les puedes revisar el Vamos. celular. Entonces está imposible Vamos a ver demostrarles. No les puedes demostrar porque ¿cuáles no han son hecho los nada. datos de un derrame pleural? Primero, yo le pongo la mano en la espalda al Como tal, si tú paciente no los cachas en y medio del el examen haciendo trampa, no sonido les puedes va a hacer nada. rebotar por efecto de barrera. El frémito está disminuido. Cuando yo ausculto, pongo aquí el estetoscopio, Es como el video ¿Y? del edificio. no El de- se va a sí, escuchar edificio el que dijo sonido, que- porque el sonido va a estar rebotando. que iba a Entonces copiar y la todo, y cómo iba a auscultación copiar está y así. abolida. No le puedes hacer Cuando nada yo porque no la viste percuto, copiando. si el paciente está sentado, escucho No debe ser un matidez. video de Y broma cuando o el algo paciente así. se acuesta, la matidez desaparece. ¿Eso cómo se llama? Matidez. Quizá en la cambiante. prepa o así sí te lo hacían porque no era Y tan... cuando el derrame pleural es o sea, no había masivo, tanto pedo. muy La prepa, probablemente la se va a prepa no- tratar la de un prepa no derrame más, pero en tu pleural de facultad origen hay mucho pedo para que te oncológico quiten eso. Me dijo Frida que Karim. o un derrame pleural de origen insuficiencia cardíaca congestiva. O me da un derrame pleural oncológico o me da un derrame pleural por insuficiencia cardíaca congestiva, se va a desplazar el hemitórax hacia el lado sano. ¿Ok? Se desvía el hemitórax hacia el lado sano. Eso es un derrame pleural. En el examen, muchachos, necesito que sean capaces de súper rápido encontrar cuáles son los datos de uno. Entonces, ¿cuál es el dato rápido para encontrar el derrame pleural? La matidez cambiante. ¿Ok? La matidez cambiante es lo rápido con lo que vamos a obtener el derrame pleural. Si ves matidez cambiante, ya ni le busques. Si ves matidez cambiante, ni le busques. Es derrame pleural. ¿De cuál? No sé, pero sé que es derrame pleural. ¿Ok? ¿Ves matidez cambiante? Es derrame. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de un derrame pleural? En la radiografía de tórax, o más bien en la tele de tórax, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un casquete apical. Un casquete apical. ¿Qué es un casquete apical? Es una concavidad que está convexa. ¿Ok? ¿Hacia dónde está la parte cóncava? La parte cóncava apunta hacia el ápice pulmonar. ¿Ok? Es una concavidad que la parte cóncava apunta hacia la parte de arriba del pulmón. Los síntomas, ¿cuáles van a ser? Disnea, dolor torácico, frote pleural. ¿Del qué? Del ¿Ok? derrame, Frote pleural. borra estructura. Muchachos, ¿qué es el frote pleural? ¿Alguna vez han frotado un globo con otro globo? ¿Un globo inflado con otro globo inflado? Bueno, cuando frotas un globo con otro globo, el sonido que hace es el mismo sonido que el frote pleural. ¿Ok? Muy bien. Ahora,
necesitamos saber si el derrame pleural es puncionable o no es puncionable. ¿Ok? Necesitamos saber si el derrame pleural es puncionable o no es puncionable. ¿Ok? ¿Cómo voy a saber si un derrame pleural es puncionable? Voy a hacer una radiografía de tórax en proyección de cúbito lateral. Hago una radiografía de tórax en proyección de cúbito lateral. ¿Por qué tenemos pérdida de peso? Mira, la pérdida de peso no es obligatoria, es más bien un síntoma que puede estar. ¿En qué pacientes podemos llegar a tener la pérdida de peso? Puede ser en un paciente que tuvo una afección bacteriana multisistémica, un paciente que a lo mejor está teniendo tuberculosis, un paciente que a lo mejor está teniendo un proceso maligno, ¿ok? Pero no es de fuerza, ¿ok? Muchos derrames pleurales no tienen la pérdida de peso, ¿vale? Aunque sí, definitivamente, las interleucinas propias del proceso inflamatorio, como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 2, van a mediar la disminución de la sensación del hambre, pero no es regla, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a saber si es puncionable o no puncionable? Le voy a hacer una radiografía de tórax, ¿ok? Le voy a hacer una radiografía de tórax. ¿En qué proyección? Decúbito lateral. Si está en decúbito lateral y yo veo que del reborde costal hasta el comienzo del pulmón hay 1 centímetro o más, o sea, es igual o mayor a 1 centímetro, sí lo puedo funcionar. Muchachos, los estudios de imagen rara vez vienen en centímetros. Los estudios de imagen regularmente vienen en milímetros. Entonces, ¿es 1 centímetro o 10 milímetros? ¿Okay? Los estudios de imagen rara vez vienen en centímetros, vienen en milímetros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a saber si es funcionable? Porque el decúbito lateral del reborde costal al principio del pulmón hay 1 centímetro de diferencia. ¿Qué es lo normal? Que aquí está la costilla y aquí está el pulmón, que no haya diferencia. ¿Ok? Y acá hay 1 centímetro de diferencia. ¿Vale? Muy bien. Ahora, podemos tener un nivel hidroaéreo. Cuando vemos un nivel hidroaéreo, cuando vemos un nivel hidroaéreo a nivel del pulmón, es decir, no veo el casquete apical. Cuando yo no veo el casquete apical, veo un nivel hidroaéreo, puede ser por una fístula o por un trauma. ¿Fístula qué? Fístula pulmonar con el medio ambiente. Muchachos, cuando un paciente lo apuñalan en el pecho, se hace una fístula. Se está comunicando el medio ambiente con la caja torácica. Y en esos casos podemos tener un nivel hidroaéreo. Muy bien. Ahora, para saber si vamos a puncionar o si no vamos a puncionar, vamos a utilizar la radiografía de tórax. ¿En qué proyección? Radiografía de tórax en proyección de cúbito lateral. ¿Ok? ¿Cuánto tiene que medir? Mayor o igual a 10 milímetros o lo que es lo mismo, 1 centímetro. Vale. Este es el primer criterio para punción. El siguiente criterio para punción es el ultrasonido. ¿Ok?
es el ultrasonido. ¿Cuánto de derrame tengo que ver para poder funcionar por ultrasonido mayor o igual a 2 centímetros? ¿Ok? Mayor o igual a 2 centímetros. Entonces, yo tengo criterios de punción por radiografía y tengo criterios de punción por ultrasonido. ¿Qué pasa si por radiografía no es funcionable, pero por ultrasonido sí es funcionable? El ultrasonido siempre va a ganar. Siempre gana el ultrasonido. ¿Por qué? Porque el ultrasonido es el más sensible y el más específico. Siempre el ultrasonido gana. Siempre. Si a mí me preguntan con qué puedo ver si el paciente lo puedo puncionar y en las opciones viene el decúbito lateral y viene el ultrasonido, me voy por ultrasonido. Siempre el ultrasonido es el más sensible y el más específico. Pues Oye, te podrás preguntar, a ver, ¿por qué dices que el ultrasonido es más sensible si el ultrasonido ocupa 2 centímetros? Y la radiografía de tórax ocupa nada más 1. ¿Te estás contradiciendo? No. Muchachos, ¿alguno de ustedes alguna vez no sé, te tomas una coca y la coca cuando está acostada la coca, el líquido está así, ¿verdad? Cuando está acostada la coca, así está el líquido. Y cuando paras la coca, el líquido se pone hasta acá. ¿Verdad que sí? O sea, como que cuando está acostada la coca, el líquido se distribuyó a lo largo de todo el envase. Y cuando lo paras, el líquido se acumula de abajo hacia arriba. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo que es más sensible el ultrasonido? Porque esos 2 centímetros de ultrasonido son 2 centímetros de aquí, de abajo hacia arriba. Ese 1 centímetro de la tele de tórax en decúbito, perdón, no es tele, esa radiografía de tórax en decúbito lateral, ese centímetro equivale a todo esto. ¿Por qué? Porque el paciente está acostado. La botella de coca está acostada y cuando se endereza, ya se forma todo el líquido. Es más sensible el ultrasonido, ¿ok? Esos 1 centímetro, ese 1 centímetro que te pide la radiografía de tórax en decúbito lateral, han de ser como unos 150, 200 mililitros, ¿ok? De derrame. Y esos 2 centímetros que te pide la ecografía, han de ser alrededor de 80 a 50, ¿ok? Estoy redondeando números, ¿ok? Es más sensible el ultrasonido. Bueno, el ultrasonido es para ver si lo voy a puncionar y también es para ver cómo puncionar. Todas las punciones, muchachos, se tienen que hacer por toracocentesis. Antes nos las aventábamos al chilazo y ponchábamos pulmones. Las guías de práctica clínica más recientes prohíben hacer punciones si no están guiadas por ultrasonido. ¿Ok? Te pueden quitar la cédula. Ahí te va. ¿Cuáles son los diferentes tipos de patrones que podemos ver? Necesito que te aprendas nada más este patrón de aquí. Es el único patrón que me interesa que te aprendas. Si tú ves un swirling pattern, ¿qué es un swirling pattern? Es un patrón de remolinos. ¿Ok? Es un patrón de remolinos. Literalmente, muchachos, ustedes ven en el ultrasonido, y en el ultrasonido ves estos torbellinos, ¿ok? Ves estos torbellinos en el ultrasonido, literal. Ahí se ve cómo se van formando y cómo se deshacen. Cómo se van formando y cómo se deshacen. Cuando ves esos torbellinos, estamos viendo un adenocarcinoma de pulmón, ¿ok? El swirling pattern o patrón de torbellinos o de remolinos es adenocarcinoma, ¿ok? Es el único patrón que me interesa que te aprendas. Muy bien. Hay que saber diferenciar entre un exudado
y un trasudado. ¿Ok? Entonces, muchachos, pantalla negro. Bueno, sin pantalla negro, vamos a pensar. Síganme el caso clínico. Síganme, ¿ok? Síganme con la mente. Me llega a urgencias un paciente que me presenta dificultad respiratoria. Al momento que yo le hago la semiología, resulta ser que no alcanzo a escuchar en la auscultación. No escucho la auscultación. Al momento que checo el frémito, este está disminuido. ¿Ok? Checo el frémito y este está disminuido. Cuando yo percuto, escucho mate. Al acostar al paciente y volver a percutir, ya no se escucha mate, se escucha ahora claro pulmonar. Eso significa que es un paciente que trae dificultad respiratoria con matidez cambiante. Hago un diagnóstico presuntivo de un derrame pleural. Le hago una radiografía de tórax en donde se demuestra que tengo un signo de un signo de casquete apical. Veo el casquete apical. Hago radiografía de tórax en decúbito lateral y veo que desde el reborde costal hacia el principio del pulmón estoy viendo 3 centímetros. ¿Cuál es mi diagnóstico presuntivo? Diagnóstico presuntivo. ¿Alguien me dice qué diagnóstico presuntivo creen ustedes? Sospechamos un derrame. Perfecto. Mi derrame mide 4 centímetros demostrado por radiografía de tórax en decúbito lateral. ¿Cuál es su actitud a seguir? Mide 4 centímetros demostrados por radiografía de tórax en decúbito lateral. ¿Cuál es la actitud a seguir? ¿Qué hago? Hago punción. ¿Cómo se llama la punción? La punción se llama toracocentesis. ¿Ok? Toracocentesis. Muy bien. Después te van a preguntar, ¿cuál sería el siguiente paso en el tratamiento de este paciente? ¡Hala! O sea, ¿qué le doy? ¿Qué le doy a este paciente? Después de que ya le hice la toracocentesis, ¿qué sigue? Lo que sigue, después de hacer la toracocentesis, es demostrar si este derrame era un exudado o demostrar si este derrame era un trasudado. ¿Ok? Lo siguiente, después de haber tenido la toracocentesis, el líquido pleural lo voy a mandar a patología. ¿Ok? Siempre, cuando hagas una toracocentesis, el líquido lo mandamos a patología. ¿Ok? Y patología nos va a decir, ¿es un exudado o es un trasudado? ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre un exudado y un trasudado? Que el exudado puede ser por cáncer, paraneumónico o por tuberculosis. ¿Y el trasudado por qué puede ser? Por insuficiencia cardíaca congestiva, por síndrome nefrótico o por un hidrotórax por insuficiencia hepática. ¿Ok? El exudado se va a drenar. Es decir, primero hice la toracocentesis, demostré que es un exudado y ¿qué le hago después al paciente? Le pongo un drenaje. ¿Ok? Primero punciono, estudio el líquido y si es exudado le pongo un drenaje. Si resulta ser que es un trasudado, le doy diuréticos. Sí. ¿Qué diuréticos le darían a ustedes, muchachos? ¿Le doy un tiacídico? Sí. ¿Le doy una hidrocloroticida? ¿O le doy una clortalidona? ¿Se le quita? No, no se le va a quitar. ¿Qué le voy a dar? Furo. Exactamente. Cuando yo demuestro la presencia de un trasudado, inicio furo. ¿Ok? Bueno.
¿Cuáles son las causas de un exudado? Malignidad, derrame paraneumónico y tuberculosis. Muchachos, malignidad significa que hay cáncer. ¿Qué patrón voy a ver si le hago ultrasonido? ¿Qué patrón voy a ver si le hago ultrasonido? Por ultrasonido voy a ver un patrón de remolino. ¿Qué tipo de derrame qué tipo de derrame pleural provoca la malignidad? Provoca un derrame masivo. ¿Qué otra condición me provocaba un derrame masivo? La insuficiencia cardíaca congestiva. Este también me da masivos. ¿Ok? Muy bien. Existen unos criterios que son los criterios de Light. ¿Ok? Existen los criterios de Light. ¿Vale? Ahí te va. Si yo tengo criterios de Light positivos, significa que tengo un exudado. ¿Ok? Si yo tengo criterios de Light positivos, significa que tengo un exudado. Criterios de Light positivos, exudado. ¿Cuáles son los criterios de Light? La proporción que hay entre la proteína pleural y la proteína sérica. Si es mayor a 0.5, es exudado. Lactato deshidrogenasa en la pleura entre lactato deshidrogenasa en el suero, si es mayor a 0.6, es un exudado. ¿Ok? Y si la lactato deshidrogenasa pleural es mayor de 2/3 el valor normal, va a ser un exudado. ¿Ok? ¿Para qué me sirven los criterios de Richard Light? Los criterios de Richard Light me sirven para el diagnóstico de los exudados. Muchachos, si yo tengo criterios de Richard Light negativos, ¿es un exudado o es un trasudado? Si los criterios de Light están negativos, ¿es exudado o trasudado? ¿Qué dicen ustedes? Light negativo, ¿es exudado o trasudado? ¿Alguien me lo dice en el chat? Light negativo es un trasudado. ¿Ok? Light negativo es un trasudado. Light positivo es un exudado. Muchachos, hay un problema. Los criterios de Light tienen una sensibilidad del 80%. 80%. ¿Qué significa? Que de cada 10 pacientes, 2 van a ser falsamente considerados trasudados. Entonces, siempre que los criterios de Light me salgan negativos, tengo que hacer un gradiente de albúmina. Si el gradiente de albúmina, ¿cómo se saca? Albúmina sérica menos albúmina pleural. Si el gradiente de albúmina me sale mayor a 1.2, es un gradiente de albúmina positivo. Si el gradiente de albúmina es positivo, es exudado. ¿Ok? ¿Por qué tenemos que hacer el gradiente de albúmina? Porque el 80% de las veces el criterio de Light me va a dar un dato correcto. El 20% de las veces no lo va a hacer. Son las 2:42. Siempre que yo tenga un Light negativo, tengo que hacer un gradiente de albúmina. ¿Para qué me sirve el gradiente de albúmina? Para descartar falsos trasudados. Son esos trasudados que se me pasaron por el 80% de la sensibilidad de Light. ¿Ok? Si el gradiente de albúmina sale positivo, es un exudado. ¿Ok? ¿A quién le hago gradiente de albúmina? A los pacientes con Light negativo. Los pacientes con Light positivo, ni le muevo. Ya sé que es exudado. ¿Ok? Bueno. Si resulta ser
que yo tengo un exudado por malignidad, le hago biopsia. Si resulta ser que yo tengo un exudado por tuberculosis, le hago biopsia. ¿Ok? Muchachos, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Hay que aprendernos las fórmulas? Sí, muchachos, se las tienen que aprender. ¿Ok? Siempre, 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 siempre. Criterios de Light. Es pleura contra suero. Los criterios de Light siempre es pleura contra suero. ¿Ok? Proteínas y LDH. Nada más cambia en albúmina. En albúmina es suero contra pleura. ¿Ok? Te van a dar los niveles. ¿Ok? Te van a dar los niveles en el examen, pero tú tienes que sacar los criterios de Light. ¿Ok? Tú tienes que saberte la fórmula de Light. Entonces, ¿qué fórmulas o qué cosas se han aprendido hasta ahora? Ya se aprendieron los criterios de Centor, ya se aprendieron los criterios de CUR 65, los de CRB 65 y ya se aprendieron ahora los criterios de Light y el gradiente de albúmina. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda de cuál es el tratamiento del exudado y cuál es el tratamiento del trasudado? ¿Cuáles son los agentes que provocan cada uno de estos? ¿Algo que no haya quedado claro? Súper. Derrame paraneumónico. El derrame paraneumónico, ¿en qué pasa? Hasta 1/3 de las neumonías adquiridas en la comunidad, 1/3, ¿cuánto es? El 33.3% al 40%. ¿Ok? Hasta 1/3 de las neumonías adquiridas en la comunidad van a tener un derrame paraneumónico. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar este derrame? ¿Es un exudado o es un trasudado? ¿El derrame paraneumónico es exudado o trasudado? ¿Alguien? Exudado. ¿Un qué, perdóname? Exudado. Ok, es un exudado. Muy bien. Los criterios de Light, ¿me van a dar positivos o me van a dar negativos? Los criterios de Light me van a dar positivos. Si los criterios de Light salen positivos, no tengo que hacerle gradiente de albúmina, pero como quiera. El gradiente de albúmina, ¿cómo me va a dar? Positivo. ¿Cuál es el tratamiento de los exudados? ¿Cuál es el tratamiento de los exudados? Función. Punción. Drenaje. Perfecto. Puncionar, pues ya puncioné. ¿Ok? Puncionar, ya puncioné. Cuando yo demuestro que es un derrame paraneumónico, es un exudado, ya como tal no lo vuelvo a picar, porque sería estarlo picando cada 2 días. Mejor le dejo un drenaje. ¿Ok? Le dejo un drenaje. Muy bien. ¿Cómo va a salir el líquido pleural? ¿Cómo va a salir el líquido pleural? Va a estar purulento. Va a dar positivo en la tinción de Gram. La glucosa va a estar agotada. ¿Por qué voy a tener agotamiento de glucosa? Porque las bacterias que comen glucosa, ¿ok? ¿Por qué voy a tener LDH arriba de 1000? Porque las bacterias, ¿qué tipo de glucólisis hacen? Hacen glucólisis anaeróbica. ¿Por qué hacen glucólisis anaeróbicas? Por falta de mitocondrias. ¿Ok? Entonces, las bacterias van a hacer glucólisis anaeróbica. Y cuando haces glucólisis anaeróbica, ¿cuál va a ser el resultado? Lactato deshidrogenasa. ¿Ok? Muy bien. ¿El tratamiento de este qué va a ser? Antibióticos más la sonda. ¿Ok? Antibióticos más la sonda. Muchachos, si a las 72 horas, que son 3 días, si a las 72 horas después de haber puesto la sonda pleural, si a las 72 horas no mejora, le hago una BATS. ¿Qué es una BATS? BATS significa
Video Assistant Thoracoscopy. Es una toracoscopía asistida por video. Vaya, es ir a meter una cámara a la tráquea, ¿ok? La VATS es una Video Assistant Thoracoscopy. Antes, muchachos, no teníamos los endoscopios. ¿Qué hacíamos? La toracotomía. Literal. Le abríamos todo el pecho al paciente. ¿Sabes cuánto tiempo? Ahí va, que son los menos de 14 French. Ahí va para allá. Hace mucho tiempo, muchachos, no teníamos los endoscopios. Lo que se hacía era la toracotomía. Cuando tú le haces una toracotomía al paciente, incrementas en más de un 50% el riesgo de mortalidad e incrementas casi en un mes el tiempo de estadía intrahospitalaria. Ya no hacemos toracotomías, muchachos. Ya no. Aumenta mucho la mortalidad y aumenta mucho el tiempo de recuperación intrahospitalario. Ya no lo hacemos. Ahora hacemos la VATS. Entonces, prácticamente esto ya está en desuso. Hacemos la VATS. ¿Qué significa el 14? ¿Se acuerdan que existen unas unidades de medida que se llama unidad de medida de French? Mientras más chiquito sea el French, más grande es el tubo. Y mientras más grande sea el French, más chiquito es el tubo. Bueno, los tubos que vamos a utilizar para la sonda pleural tiene que ser un tubo que sea menor de 14 French. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si usas un tubo más grande, pues no te va a caber. Y si usas un tubo más pequeño, no vas a drenar bien. ¿Ok? Bueno. Ponemos la sonda. Ponemos la sonda y en la sonda hacemos lavados pleurales. ¿Qué es el lavado pleural, muchachos? Echar agua y drenarla. Echar agua y drenarla. Echar agua y drenarla. ¿Matamos al paciente con los lavados? No, porque el agua no cae en el pulmón, el agua cae en la pleura. Entonces no pasa nada. Tú échale agua. Mientras se la drenes, no hay bronca. ¿Con qué hacemos el lavado? Con fibrinolíticos. ¿Qué es un fibrinolítico? Un medicamento que deshace fibrina. Oye, ¿por qué uso fibrinolíticos? Porque las bacterias que provocan el derrame paraneumónico son bacterias coagulasa positivas. ¿Te acuerdas de la prueba de la coagulasa? Coagulasa positiva, coagulasa negativa. Bueno, las bacterias que provocan derrame paraneumónico, si son coagulasa positivas, necesito yo darle fibrinolíticos. ¿Alguna duda del derrame paraneumónico? Muchachos, el derrame paraneumónico es cajón en el examen. Es cajón. ¿Ok? Siempre preguntan lo mismo. Es el caso del viejito de 65 años que alcanza una calificación como de 3 en el curso 65. Te preguntan qué es lo que le vas a hacer, lo internas. Te preguntan el tratamiento, pues le das contra gram negativos, le das contra gram positivos y le das contra pseudomonas. Ceftazidima más un macrólido. ¿Ok? Después te van a decir que el paciente empieza con disnea, que el paciente empieza con matidez cambiante y que el paciente no se le escucha el frémito y no se le escucha la auscultación. El paciente desarrolló un derrame paraneumónico. ¿Cómo se va a encontrar el líquido pleural? Y te van a poner un montón de datos. Tú tienes que escoger el derrame que trae pus, glucosa agotada y exceso de LDH. Después te van a preguntar, ¿cuál es el tratamiento de este derrame? Pues como es un exudado, el tratamiento es antibiótico y la pleura, y la sonda pleural. Después te van a decir que si quieres hacer lavados pleurales, ¿con qué hay que darle? Pues con fibrinolíticos. Y después te van a decir que a las 72 horas el cuadro del paciente es el mismo. ¿Qué haces ahí? Una VATS. Y luego el caso se va a convertir en otras cosas, ¿ok? El caso del paciente con neumonía aquí en la comunidad siempre se va al caso del derrame paraneumónico. En la tuberculosis pleural, muchachos, ¿qué vamos a tener? En la tuberculosis pleural vamos a tener una
Vamos a tener un exudado que me da los criterios de Light positivos y que me da la prueba del gradiente de albúmina positivo. ¿Ok? Me da el gradiente de albúmina positivo y me da la prueba de Light positiva. ¿Qué es lo que le voy a hacer a esta tuberculosis? Una biopsia. ¿Ok? Una biopsia. ¿Ok? Esta biopsia, ¿qué es lo que va a demostrar? En esta biopsia yo voy a demostrar la presencia de las micobacterias. ¿Qué son las micobacterias? Son bacilos ácido alcohol resistentes. Voy a ver el bacilo ácido alcohol resistente en la biopsia de la pleura. Muy bien. ¿Qué otra prueba le puedo hacer para el diagnóstico de tuberculosis pleural? La prueba de la ADA. ¿Qué es la ADA? La adenosina desaminasa. La prueba de la adenosina desaminasa. Esta va a salir positiva. ¿Vale? Muy bien. Siguiente. En el caso del derrame pleural maligno, los derrames pleurales malignos tienen la característica de que van a dar derrames masivos. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre un derrame masivo y un derrame que no es masivo? ¿Alguien se acuerda? ¿Diferencia entre un masivo y un no masivo? ¿Alguien? Vamos a ver. La diferencia entre el masivo y el no masivo es que uno desplaza el emitórax. Perfecto. O la cantidad de líquido que hay. Apréndanselo mejor, muchachos, como el desplazamiento, ¿vale? Muy bien. Entonces, en una voy a tener el desplazamiento y en otra no voy a tener el desplazamiento del emitórax, ¿vale? Muy bien. Cuando yo tengo un derrame pleural maligno, ¿qué tipo de derrame va a ser? Va a ser un exudado. Este exudado, ¿qué va a tener? Criterios de Light positivos y gradiente de albúmina positivo. Muy bien. ¿Qué estudio le voy a hacer al derrame maligno? Cuando yo tengo un derrame pleural maligno, en la primer toracocentesis hay un 60% de probabilidad de yo aislar qué tipo de cáncer tiene. ¿Ok? En la primer toracocentesis yo tengo un 60% de probabilidad de aislar el cáncer de mi paciente. En la segunda toracocentesis la probabilidad aumenta de 75 a 80%. ¿Ok? Déjame lo borro. Cuando hago una segunda toracocentesis, mi riesgo pasa de 75 a 80% de yo conocer cuál es el cáncer de mi paciente. Y cuando yo hago una biopsia guiada, la probabilidad sube hasta el 96% de yo poder aislar cuál es el tipo de cáncer del paciente. Entonces, ¿cuál es el manejo del derrame pleural maligno? Tengo un paciente con un derrame pleural maligno, lo punciono, lo mando a revisar. Al momento que lo mando a revisar, patología me va a reportar que ven células metaplásicas, células que me están hablando de probabilidad de cáncer. Sin embargo, no logran aislar cuál es el tipo de cáncer que tienen. Hago una segunda toracocentesis y ahí, si me dicen qué tipo de cáncer es, pues ya me quedo. Si no me dicen qué tipo de cáncer es y ya llevo 2 toracocentesis, ahora sí hago la biopsia guiada. ¿Con qué hago la biopsia guiada? Con una VATS. ¿Ok? Hago la biopsia guiada con una VATS. ¿Cuáles son los tipos de cáncer que dan derrame maligno? Mama,
pulmón y linfoma. ¿Ok? Hasta aquí, muchachos, nos vamos a quedar la sesión de hoy. ¿Ok? Esos Hasta son aquí los nos que vamos a pueden quedar identificar, la ¿verdad? sesión del día de De hoy. mama, pulmón y linfoma. Son Antes los de que dar más, por finalizada los que la más segunda derrame sesión maligno. de las 5 que tenemos programadas para el curso intensivo del examen final de Neumo, ¿hay alguna duda que quieran resolver? ¿Hay algún concepto,